Este video es la actualización de este video que hice hace un tiempo hablando sobre los subsidios de vivienda en Colombia. Para hoy te voy a actualizar esta información, específicamente te voy a hablar sobre el subsidio de Mi Casa Ya, que ha sufrido una serie de cambios, así que te voy a explicar el nuevo requisito para acceder a este programa, te voy a explicar las categorías del Sisbén, cómo puedes postularte a Mi Casa Ya ahora con este nuevo cambio, cómo funciona la priorización de los beneficiarios. Te voy a explicar también los estados de postulación. Vamos a ver o te voy a hablar sobre lo que va a suceder o lo que deben hacer las personas que ya cuentan con un proceso adelantado y que contaban con el subsidio habilitado. Y al final te daré mi opinión en base a mi experiencia de haber trabajado por varios años con este subsidio. Así que vamos a empezar. Primero te voy a hablar sobre los requisitos del programa. Antes debías soportar tus ingresos, que debían estar hasta 4 salarios mínimos. Ahora debes contar con la clasificación del Sisbén 4, que debe estar en el rango de A1 hasta D20. Si tú tienes una clasificación que está entre A1 y C8, vas a tener oportunidad de acceder al subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero si tu clasificación está entre C9 y D20, vas a poder contar con el subsidio de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El resto de requisitos son los mismos: no tener vivienda ni lote, ningún tipo de propiedad a nivel nacional. No debes haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda, a excepción de que haya sido un subsidio de mejoramiento o de arriendo. No debes haber sido beneficiario del subsidio de la tasa de cobertura, es decir, ese beneficio que va aplicado al crédito hipotecario, y debes contar con la aprobación de un crédito por parte de una entidad financiera. Ahora, ¿cómo funciona la categorización o la clasificación del Sisbén 4? Las categorías del Sisbén se dividen en 4 grupos. Está el primer grupo, que es el grupo A, que viene siendo pobreza extrema. Está el grupo B, que viene siendo pobreza moderada. Luego sigue el grupo C, que viene siendo vulnerable. Y finalmente está el grupo D, que viene siendo la población que no es pobre ni vulnerable. Hay una cuestión aquí con respecto a esta categorización, porque las personas que hacen parte del grupo A hasta el grupo C, según esta categorización, son personas cuyos ingresos están muy cercanos o cercanos a la línea de la pobreza o a la línea de la indigencia. Es decir, son personas que, según esta categorización, no cuentan con los suficientes ingresos incluso para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, tenemos el requisito del crédito hipotecario, y para poder acceder al crédito hipotecario hay que contar con ingresos estables, hay que contar con ingresos que realmente soporten que efectivamente esta persona pueda acceder o tiene la capacidad monetaria para poder acceder a un crédito hipotecario. Entonces es como si una cosa fuera por un lado y la otra fuera por el otro. Aparentemente no van de la mano estos dos requisitos, pero bueno, ya esto se verá realmente en la marcha, en la práctica, cuando una persona de estas categorías vaya a acceder a un crédito hipotecario. Deberá poder demostrar sus ingresos para poder acceder a este requisito, que viene siendo la financiación de la compra de su vivienda. Ahora bien, una vez teniendo claro cómo funciona esta clasificación, te voy a explicar cómo funciona la priorización de los beneficiarios. Lo que he podido escuchar del gobierno nacional es que la idea con este cambio es ayudar a aquellas personas de más bajos recursos, es decir, a aquellas personas que no cuenten con los recursos necesarios para poder hacerse a una vivienda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer que tú estás en un supermercado y estás haciendo fila para comprar un artículo, para pagar un artículo. Luego llega una persona con una discapacidad, por ejemplo, o una persona anciana. A esta persona, por tener esta característica, se le va a dar la oportunidad de pagar primero que tú. Es decir, sin importar si esta persona llegó después de ti en esa fila, esta persona va a contar con la oportunidad o con la prioridad de pagar primero sus artículos o lo que quiera comprar. Así tal cual va a funcionar Mi Casa Ya ahora mismo. Va a haber una lista de personas, de postulantes, en donde
de acuerdo a una serie de categorías o una serie de características, se les va a asignar un puntaje que va a ir de 0 a 100 y las personas que obtengan las mejores puntuaciones o las mejores calificaciones serán las que se les va a asignar el subsidio. Ahora, ¿cuáles son los criterios de priorización y cuáles son sus puntajes? Estos criterios se van a dividir en 6. Está el criterio de clasificación del Sisbén, el criterio del municipio donde tú vayas a comprar una vivienda, el área de la ubicación de vivienda, si es rural o urbano, el tipo de vivienda, si es vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social, si has sido víctima del conflicto armado o si eres madre o padre cabeza de hogar de los estratos más bajos de la población. Entonces, estos criterios se van a dividir en unas categorías y estas categorías te van a otorgar una puntuación. Vamos a suponer que tú estás en la clasificación del Sisbén con 15 puntos, que viene siendo el puntaje que van a otorgar a las personas que estén en el grupo del C1 al C18. Vamos a suponer que vas a comprar una vivienda que está en el municipio con categoría 5. Aquí te van a otorgar 20 puntos. Entonces ya llevas ahora 35 puntos. Vamos a suponer que el área de ubicación de tu vivienda es urbano. Aquí no te van a otorgar puntos. Sigues con los mismos 35 puntos. Vamos a suponer también que el tipo de vivienda que vas a comprar es una vivienda de interés prioritario. Aquí te van a otorgar 20 puntos. Estos 20 puntos se le suman a los 35 puntos que llevas y ya cuentas con 55 puntos. No eres víctima del conflicto armado ni eres mujer o padre cabeza de hogar, entonces aquí no te van a otorgar puntaje. Entonces, este puntaje, los 55 puntos, va a ser lo que a ti te va a dar prioridad para poder acceder a Mi Casa Ya. Ahora bien, puede pasar que haya dos personas que cuenten con la misma clasificación. Por ejemplo, que yo me postule y obtenga una puntuación de 55 puntos y tú también te postules y obtengas una puntuación de 55 puntos. Aquí, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la prioridad? Bueno, la prioridad la va a tener la persona a la que hayan postulado primero. Es decir, si tú te postulaste primero a Mi Casa Ya antes de mí, tú vas a obtener la prioridad por encima de mí. De esta manera se va a resolver estos empates que puedan presentarse. Y para saber cómo va tu proceso, para conocer las probabilidades de acceder a Mi Casa Ya, el Ministerio de Vivienda va a informar el proceso o te va a informar a ti de tu proceso por correo electrónico. Así, de esta manera tú vas a conocer qué puntuación tienes y tendrás un mejor entendimiento de cuáles son las probabilidades para poder acceder a este beneficio. Ahora, ¿cómo debes postularte a Mi Casa Ya? Bueno, lo primero, lo que tú debes hacer antes de hacer todo este proceso es contar con la capacidad para asumir una deuda. Es decir, debes contar con la capacidad para hacerte a un crédito hipotecario. Yo en este canal he hecho varios videos hablando sobre las hipotecas, sobre los créditos hipotecarios, así que te invito a ver esos videos. Entonces, eso es lo primero antes de hacer todo este proceso. El primer paso para poder aplicar a Mi Casa Ya es básicamente elegir una vivienda en el mercado inmobiliario. Debes mirar qué proyectos hay, qué proyectos te convienen de acuerdo a tu capacidad de pago y elegir una vivienda. Luego de esto debes acercarte a un banco, notificar que tú quieres acceder a Mi Casa Ya, que ya cuentas con una vivienda. El banco te va a hacer una verificación, una primera verificación para saber si tú cumples con los requisitos para acceder a Mi Casa Ya. Luego de esto, el banco te va a hacer un estudio de crédito y si ese estudio de crédito sale positivo, es decir, de que te aprueban el crédito hipotecario, el banco va a notificar al Ministerio de Vivienda que tú ya cuentas con una aprobación de crédito, que ya cuentas con el proyecto, con la vivienda, que ya estás próximo a firmar escrituras. El Ministerio de Vivienda va a verificar la información, va a verificar que tú cumplas con los requisitos y te va a asignar una priorización. A partir de ahí ya debes esperar a que el Ministerio de Vivienda te apruebe el subsidio cumpliendo los requisitos y emita una resolución en donde vas a aparecer con una aprobación de subsidio. Ese es el proceso básicamente. Ahora te voy a explicar los estados de postulación. Antes los estados de postulación eran habilitado, por asignar, asignado
y aplicado. Pero ahora con estos cambios y por lo que he leído en la circular que salió el 10 de abril, van a haber más estados, pero aquí te voy a explicar los más relevantes y los más importantes. El primer estado es el estado de interesado, que anteriormente era el estado habilitado. Este estado se divide o se va a dividir en 3 subestados. El primer subestado es el estado de interesado cumple. Este estado significa que tú cumples con todas las condiciones y estas condiciones las va a verificar la entidad financiera. Si no cumples con estos requisitos, si no cumples con las condiciones, tu estado va a aparecer como interesado no cumple. Hay un tercer estado que es el interesado pendiente del SISBEN. Este estado es para las personas que ya vienen con un proceso, que ya vienen de hace 1 o 2 años. Entonces ahora, si estas personas no están en el SISBEN, van a aparecer con el estado de interesado pendiente de SISBEN. Luego sigue el estado de solicitante. Este estado se divide en 2 subestados. Esto significa que, por ejemplo, cuando tú tengas la aprobación del crédito hipotecario, cuando tengas ya el proyecto seleccionado, si vas a firmar escrituras dentro de los próximos 6 meses y si el banco ya ha hecho todo el proceso de informar o pasar la información, es decir, la información de tu postulación en la plataforma para este proceso, tu estado va a cambiar a solicitante. Una vez que el Ministerio de Vivienda haya revisado tu postulación y determine que tienes prioridad, tu estado cambiará a solicitante cumple. Si hay algún problema, si hay alguna inconsistencia en la información brindada por el banco, tu estado será solicitante no cumple. Pero entonces, si tu estado queda en solicitante cumple, aquí lo que seguiría es que el banco solicite la asignación de tu subsidio ante Fonvivienda cuando ya estés listo para escriturar. Cuando el banco realice esto, tu estado va a cambiar a por asignar. Y finalmente está el estado de asignado, que significa que ya fue aprobado tu subsidio y que el Ministerio de Vivienda emitió una resolución para asignarte este beneficio. Hay otros estados, pero estos son los más relevantes, lo que te acabo de explicar. Hay algo que se ha preguntado muchas personas y es qué va a pasar con el subsidio de concurrencia. El subsidio de concurrencia, recuerda que se divide o está dividido en 2, es decir, el subsidio de la Caja de Compensación y Mi Casa Ya. Los requisitos para acceder al subsidio de la Caja de Compensación no han cambiado. Debes tener hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en el caso de Mi Casa Ya debes tener una clasificación de SISBEN de hasta D20 para poder acceder a la sumatoria de los 2 subsidios. Entonces, la Caja de Compensación te va a otorgar 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes y Mi Casa Ya te va a dar 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para un total de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que viene siendo el subsidio de concurrencia. ¿Qué va a pasar con las personas que ya habían aplicado a Mi Casa Ya? Lo que he podido escuchar de la ministra es que aquellas personas que ya tienen un subsidio asignado no deberán hacer nada, simplemente deben esperar a que se les desembolse el subsidio. Mientras que las personas que tienen el subsidio habilitado, si no están en el SISBEN, deberán hacer el trámite para poder estar inscritos en el SISBEN y que éste les otorgue una clasificación. Personalmente, me gustaría decir que no estoy muy de acuerdo con esto, porque si ya uno viene con un proceso adelantado, pues lo más conveniente es dejar que las cosas sigan su curso para que uno pueda acceder al beneficio de Mi Casa Ya. Independientemente de que uno tenga el subsidio habilitado, ya uno viene con un proceso adelantado. Entonces es como poner a correr a la gente al final, ya cuando tienen casi todo listo. Pero bueno, eso es lo que hay y esa es la situación. Ahora quiero darte mi opinión en base a estos cambios, por si te interesa, de acuerdo a mi experiencia de haber trabajado con Mi Casa Ya por varios años. Bueno, una de las cosas que ha hecho este programa tan exitoso por varios años es la simplicidad del proceso, es decir, la forma en la cual estos subsidios han sido otorgados. Aquí simplemente uno debía cumplir unos requisitos y el Ministerio de Vivienda, si tú cumplías estos requisitos, te asignaba un subsidio. Prácticamente la asignación de los subsidios era por orden de llegada. Entonces el proceso realmente era muy rápido, la aplicación del subsidio, que te asignaran el subsidio y que te desembolsaran el subsidio. Pero ahora con este nuevo cambio veo el proceso un poco más laborioso en teoría,
porque es un nuevo paso que hay que realizar. Si tú estás interesado en acceder a Mi Casa Ya y no tienes la clasificación del Sisbén, debes solicitar una cita para que te realicen una encuesta. Tengo entendido que estas citas están demorando. Yo me imagino que el gobierno nacional debe estar ya trabajando con las entidades encargadas de este proceso para agilizar el trámite y así que no se forme un cuello de botella, es decir, que no empiece a crecer la demanda de personas interesadas en hacer esta encuesta para que los clasifiquen y así poder acceder a este beneficio. Por otro lado está el tema de la priorización, porque antes, como te decía, no había ningún tipo de puntaje, no había ningún tipo de clasificación, simplemente era necesario que tú cumplieras con los requisitos. Pero ahora, como se ve la situación, como se ve, este proceso nuevo, no va a bastar con simplemente cumplir los requisitos, sino que también hay que tener una puntuación buena. Y viéndolo así, en teoría, el proceso se ve un poco más laborioso, un poco más demorado, porque si tenemos una lista, por ejemplo, de 100 personas interesadas en Mi Casa Ya y tenemos un número de cupos de 50 nada más, las 50 personas en esta lista que tengan la puntuación más alta son las que van a poder acceder a Mi Casa Ya. El restante, las 50 personas restantes, me imagino que entrarán en una lista de espera y deberán esperar, valga la redundancia, a que se abran más cupos, a que se den más cupos. Entonces a la larga esto puede retrasar un poco más el proceso. Obviamente no estoy diciendo que va a ser difícil, que va a ser imposible acceder a Mi Casa Ya. Todo esto se va a ver en la marcha, todo esto se va a ver con el tiempo. Al final del año o el próximo año harán las cuentas y se mirará cuántos subsidios se desembolsaron y ahí se verá realmente si los cambios han sido exitosos. Entonces esto se verá en la marcha, habrá que esperar realmente cómo se va desarrollando la situación y cómo se va desarrollando el proceso de aplicación para que las personas puedan acceder a este subsidio. Y bueno, esto era lo que te quería explicar el día de hoy. Gracias por verme. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video. Chao.